El cambio del voto a lo largo del siglo XIX y siglo XX hasta que se vuelve universal. La concepción del sufragio desde el liberalismo de los años 30 hasta la época restauracionista muestra, desde una visión profundamente elitista, cómo los políticos decimónicos despreciaban al electorado, al tiempo que se concebían a sí mismos como los líderes naturales de la sociedad. Por su parte, para el electorado, el sufragio era una cuestión práctica y local por la cual podían obtener algún beneficio de un Estado, por lo demás lejano, mediante la competencia política de los diputados. De esta forma, y a pesar de que la élite política no concebía una verdadera representatividad, se acercaba la política a los intereses concretos y locales de la población. Queda más que clara la concepción elitista que los políticos liberales, en una u otra etapa del siglo XIX, tenían de la política y concretamente de la representación. Tal concepción no debe sorprendernos, si tenemos en cuenta que la propia legislación exigía por parte del elegible un alto nivel de renta, mayor que el del elector en las primeras leyes, y que incluso, cuando esas exigencias desaparecieron, las prácticas concretas de la política implicaban que sólo aquellos que dispusieron de un nivel de renta apropiado fueran elegidos. Sin embargo, sorprende que la injerencia gubernamental sobre las elecciones fuera ejercida y argumentada de forma similar durante todo el siglo. Ya fuera dentro del marco del sufragio censitario o del universal masculino, el elector era para el político liberal un individuo sin los conocimientos, el interés o la independencia necesaria para decidir la suerte de la política nacional. Asimismo, las mujeres de la burguesía comenzaron a organizarse en torno a la lucha por el reconocimiento del derecho al sufragio, lo que explica su denominación como sufragistas en la segunda mitad del siglo XIX. Las sufragistas no solamente lucharon por los derechos políticos de las mujeres, sino también por la igualdad en otros aspectos y campos. Dieron prioridad a la lucha por el voto porque consideraban que, una vez conseguido, accederían a los parlamentos y podrían cambiar las leyes e instituciones. Aunque las principales sufragistas pertenecían a la burguesía, como hemos expresado, defendieron los derechos políticos de todas las mujeres, aunque las relaciones con las feministas socialistas nunca fueron fluidas, ya que, aunque éstas también eran partidarias de la lucha por el sufragio, acusaban a las sufragistas de defender en última instancia el dominio de la burguesía. La evolución del feminismo desde el siglo XVIII. La lucha feminista por la reivindicación de sus derechos empezó en la época de la Revolución Francesa. Entonces se considera tres olas o periodos en las cuales las mujeres lucharon por sus derechos. Antes de comenzar el siglo XVIII, momento en que la historiografía data el comienzo de la primera ola del feminismo, destaca la figura de Christine de Pizan con la publicación de su obra La ciudad de las damas, donde trata de defender la imagen del cuerpo femenino como algo positivo, trata la violación y el acceso de las mujeres al conocimiento, rebatiendo los argumentos misóginos que la sociedad de la época daba por válidos. El feminismo propiamente dicho tuvo su origen en el siglo XVIII, cuando las mujeres y algunos hombres comenzaron a luchar colectivamente por los derechos igualitarios de hombres y mujeres, encontrando la necesidad de destacar la figura de ellas en la sociedad, ocultas hasta el momento. Se luchaba por una representación de las mujeres llevada a cabo por las propias mujeres, puesto que no habría nadie que las representara tan bien como pudieran hacerlo ellas mismas. Flora Tristán rechaza el desprecio que se ha tenido al respecto de los derechos naturales e imprescriptibles que se otorgan por ser mujer. Sufre amenazas, agresiones y vejaciones por parte de su marido, del que huyó con su hija poco tiempo después de casarse. Fue entonces cuando potenció su compromiso con los movimientos obrero y feminista y surgió su obra Unión Obrera en 1843. Otra obra en la que condena todo lo que reduce a las mujeres y en la que critica abiertamente el uso del corsé es En Memphis. En esta época las mujeres pueden trabajar dentro y fuera del hogar, creando inestabilidad en la masculinidad de la época. Principales hechos de la primera ola.
Sin derechos civiles para las mujeres no hay revolución. Critican la condición femenina y las relaciones de poder entre sexos. Redactan cuadernos de quejas y se organizan en clubs. Reclaman abolición de los privilegios. Siglo XIX. Segunda ola. Sin derechos políticos para las mujeres no hay paz ni democracia. Escriben e intercambian ideas y experiencias. Desafían al poder y a la autoridad. Vindican la condición de libres e iguales para las mujeres. Sufragio universal, educación superior, acceso a las profesiones, condiciones laborales. Siglo XX y la última y tercera ola del feminismo. Sin derechos sociales para las mujeres, no hay derechos humanos. Derechos en el matrimonio, divorcio y amor libre. Cuestiones del sistema, sexo, género y patriarcado. Mujeres en educación secundaria y superior. Movimiento feminista. El feminismo es un movimiento que exige que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Por lo tanto, concede al género femenino capacidades antes reservadas solo para los hombres. Hiparquía, esposa de Catres de Tebas, fue una de las primeras mujeres filósofas con principios feministas. Era miembro de la escuela cínica y por ello dejó a su familia y sus posesiones. Comenzó a vestir ropa de hombre y contradijo las tradiciones de la época en la antigua Grecia. Pero el origen del feminismo como corriente social se considera con la obtención de derecho al sufragio femenino a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XX. El primer país en establecerlo fue Nueva Zelanda en 1893 y le siguió Australia en 1902. En Europa, el país pionero en establecer el sufragio femenino fue Finlandia en 1906 y el primer país latinoamericano fue Uruguay en 1927. La Revolución Francesa y las demás revoluciones liberal burguesas plantearon como objetivo central la consecución de la igualdad jurídica y de las libertades y derechos políticos. Los derechos del hombre y del ciudadano, que proclamaba la Revolución Francesa, se referían en exclusiva al hombre y no al conjunto de los seres humanos. A partir de aquel momento, en Europa Occidental y Norteamérica se inició un movimiento, el feminismo, que luchó por la igualdad de la mujer y su liberación. Durante todo ese periodo, el principal objetivo del movimiento de las mujeres fue la consecución del derecho del voto. Nacía así el movimiento sufragista. Las diferencias y similitudes entre los movimientos sufragistas de los siglos XIX e inicios del XX y los movimientos feministas desde los años 70. Igualdades. La similitud más clara que existen entre los movimientos sufragistas y el movimiento feminista es que ambas quieren conseguir el propósito de alzar la voz y hacer valer sus derechos. Las principales abanderadas por el movimiento sufragista y feminista fueron británicas y estadounidenses, seguidas de escandinavas y holandesas. Diferencias. La principal diferencia entre el sufragio y el feminismo es que el sufragio es un derecho que poseen todas las personas de elegir a sus gobernantes, mientras que el feminismo es un movimiento social que busca otorgar y garantizar a las mujeres los mismos derechos que los hombres. Mientras en la primera ola del feminismo anglosajón se enfocaba principalmente en la superación de los obstáculos legales a la igualdad, en la segunda ola del feminismo en Estados Unidos las reivindicaciones se centraban en la desigualdad no oficial, la sexualidad, la familia, el trabajo y el derecho al aborto. En la primera ola del feminismo no se aportaron cambios significativos a la situación política, legal y económica de las mujeres. Estas continuando estaban discriminadas respecto a los varones. Tan solo abrió el camino hacia el trabajo femenino en las fábricas y las minas, pero en condiciones de una extrema explotación y discriminadas salarialmente frente a sus compañeros de trabajo, con una mayor diferencia en la segunda ola, ya que se pudo hacer un mayor alcance. El impacto del movimiento sufragista en el siglo XIX e inicios del XX tuvo mucho menos impacto ya que se constituyó en grandes masas y arraigó con mucha más fuerza en las mujeres urbanas de clase media que poseían un cierto grado de educación a comparación de los movimientos feministas desde los años 70, ya que generó una mayor acogida
y muchas más personas alzaron la voz. Muchas gracias por escucharnos. Espero les haya gustado.